con la primera de ellas, que la formulará en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, su portavoz, don Antonio Maillo. Señor Maillo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señora presidenta, hay una obra, desde mi punto de vista, extraordinaria en la historiografía contemporánea de Josep Fontana, que se denomina Por el bien del imperio, en el que hace un recorrido de la historia mundial desde el año 45 hasta la actualidad, con la esperanza de que la famosa Carta del Atlántico que firmaron los países que se aliaron contra el fascismo se cumpliera también en Europa. Una sociedad y unos países que estuvieran instalados en sociedad de paz, con una existencia libre, sin miedo ni pobreza, porque se confiaba en el progreso de los pueblos y en el respeto de las naciones. Hoy, 74 años después, esa deseada Europa, democrática, igualitaria, social, unida y en paz, se contempla cómo se ha frustrado. Andalucía, usted sabe, señora presidenta, que desde Izquierda Unida, como zona periférica europea, siempre ha sido una obsesión para nosotros que desde esa perspectiva periférica tenía que afrontar, a sabiendas de las dificultades para ello, un nuevo modelo económico. Hoy, casualmente, han salido los datos del tercer trimestre de 2015 de la EPA, en que el paro vuelve a subir en Andalucía. No voy a hacer demagogia con eso. Creo que sigue el termómetro de una constante histórica, que es una economía basada en el sector terciario, dependiente del consumo, dependiente de la estacionalidad y que requiere, y este es un aldabonazo de nuevo, un diseño repensado desde el punto de vista estratégico y no pensando en el corto plazo de las elecciones, de un nuevo modelo económico. ¿Sabe usted? Porque lo sabía de la legislatura anterior y lo sabe ahora, que nuestra obsesión primera es configurar, iluminar y contribuir a un nuevo modelo económico que se pide a gritos. No es sostenible, ni reivindicamos, ni queremos una Andalucía que está sostenida por unos nuevos temporeros del campo y temporeros del turismo. Una Andalucía instalada en la precariedad laboral. Una Andalucía con 189.000 hogares que no tienen ingresos. Una Andalucía con 1.281.000 parados. Y, por tanto, ante situaciones extraordinarias que se constatan y se mantienen en el tiempo, tenemos que afrontar sin más dilación esa forma de afrontar un nuevo modelo económico. Pero ¿qué ocurre? En esta Europa frustrada de la que soñaron nuestros antepasados tras la Segunda Guerra Mundial, ocurre que hay una incompatibilidad para la iluminación de este nuevo modelo económico con las políticas de recorte de la Troika, con la imposición de la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Nosotros, señora presidenta, queremos una Andalucía que, envuelta en el poder del Estatuto y reivindicadora de un diferente modelo, desarrollo de modelo económico y social, establezca también unas políticas alternativas a esa troika, porque si no, no hay modelo económico y si no, no se configuramos ni configuraremos un nuevo modelo de justicia social. ¿Tiene medidas, señora presidenta, y si las tiene, cuáles son, para desarrollar políticas alternativas a estas impuestas por la troika que solamente nos condiciona con ese maldito artículo 135 de la Constitución española y que me permitan que, parafraseando a Escipión el Africano con Cartago, nosotros digamos desde aquí, delenda est constitutio y su artículo 135, por una política que anteponga la política social, que no satisfaga que las transferencias del Gobierno central en este presupuesto de 697 millones de euros nos la den para tener que pagar a deuda y no tengamos un impacto desde el punto de vista de reactivación de la economía y creación de empleo. Nosotros estaremos donde usted apunte y alumbre un modelo alternativo y queremos que con la movilización absolutamente necesaria como la de hoy, 22 de octubre, configuremos también una alianza social con los agentes económicos y sociales y con la gente que reivindica que es posible una sociedad libre de esclavitud, de precariedad y de falta de futuro. Señora presidenta, en definitiva, me gustaría que nos alumbrara con algunas políticas alternativas a esa troika que nos ahoga, que ahoga también a Andalucía y que eliminan cualquier esperanza de desarrollo político y social. Gracias, señor Maillo. Señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente. Señor Maillo, comparto con usted que en la mañana de hoy hemos conocido unos datos de la EPA que son malos en este trimestre para Andalucía. Pero eso no impide ver
cómo se ha comportado la población activa en Andalucía en el último año y cómo el 27% del empleo que se ha creado en España en el último año ha sido en Andalucía, 1 de cada 4 empleos, y que el 23% de lo que baja el paro en España, 1 de cada 4 empleos, también es en Andalucía. Pero comparto, como decía con usted, que la EPA es mala y, evidentemente, Andalucía necesita un nuevo modelo productivo. Acabamos de traer a esta Cámara un proyecto de ley de presupuestos que son fiel reflejo de ese cambio del modelo productivo al que hacía referencia. Unos presupuestos que van dirigidos a estimular el consumo, a dar oxígeno a los trabajadores, a las clases medias y a quienes tanto han sufrido como consecuencia de la crisis, pero que al mismo tiempo blinda los servicios públicos, nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra atención a la dependencia y nuestras políticas sociales. Eso es compatible, ambas cosas son compatibles. Es posible trabajar en el diseño de un nuevo modelo económico y, al mismo tiempo, blindar la igualdad de oportunidades. Y en eso nos diferenciamos de las políticas de austeridad a ultranza que usted rechaza y que yo también rechazo en este Gobierno. Estamos avanzando hacia un modelo de crecimiento sostenible, igual que iniciamos en la anterior legislatura, donde su fuerza política formaba parte del Gobierno. Un nuevo modelo de crecimiento que va dirigido a que nuestras empresas ganen tamaño, ganen mercado, se apueste por la industrialización. Estoy de acuerdo también en lo que decía. Es cierto, Andalucía necesita industria, necesita inversión industrial. Eso nos va a permitir estrechar la tasa de desempleo con el resto de España, igual que España se lo va a permitir con el resto de la Unión Europea. Y tiene que ser ese uno de los objetivos de cara al año 2020, el emprendimiento, la formación de nuestro capital humano, las fuentes energéticas renovables y la sociedad de la información y, sobre todo, del conocimiento. Es ahí donde seremos más competitivos y, al mismo tiempo, más productivos. Un nuevo modelo que favorezca el empleo y que ese empleo sea en condiciones dignas para los trabajadores. Un modelo económico que tiene que tener como centro y tiene a las personas y no al contrario. En ese camino avanzan los presupuestos del Gobierno de la Junta de Andalucía. Avanza en lo que la crisis nos enseñó, en corregir aquello que no funcionaba bien y en fortalecer lo que hacemos bien para hacerlo aún mejor, ser más fuerte, a más velocidad y sin que nadie se quede atrás. Esta crisis ha dejado secuelas sociales muy severas, una tasa de desempleo muy alta, condiciones laborales, como le decía, indignas, muchos trabajadores que, pese a tener un empleo, no tienen para llegar a final de mes, trabajadores pobres y muchas personas en riesgo de exclusión social en Andalucía y en toda España. A eso también se ha referido y eso también, como le decía, lo comparto. Y algunas medidas que se han puesto sobre la mesa son medidas que pusimos juntos en el anterior Gobierno, medidas que yo creo que fueron coherente con la situación que se estaba atravesando, como la Ley de Función Social de la Vivienda, los planes de choque de empleo, las 3 comidas para los niños en riesgo de exclusión social y otras muchas más. Es decir, en Andalucía hemos combatido la exclusión, estamos garantizando la protección social, pero tenemos la obligación de generar oportunidades de empleo. Por eso el presupuesto de cara al 2016 va a ser un presupuesto que dé un fuerte impulso económico a las políticas de crecimiento económico en Andalucía, sin descuidar a la gente, sin descuidar a los más vulnerables. Es un presupuesto que queremos que propicie una recuperación económica justa para la inmensa mayoría de la gente, sobre todo para quienes peor lo han pasado en estos años. Unos presupuestos que en política social incrementan su peso con un 83,5% del presupuesto, donde 8 de cada 10 euros se van a destinar a las políticas sociales, donde va a haber apoyo a los autónomos, 125 millones en apoyo a los autónomos, donde se va a estimular, como le decía, el consumo, el que los ciudadanos tengan más oxígeno y que tiene que permitirnos que la recuperación económica, como le decía antes, sea más justa. Gracias, presidenta. Señor Maillo. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Se ha concentrado usted en lo incidental. A mí me gustaría que hubiera hecho una reflexión a lo trascendental, en el sentido de que cuando se apela a un nuevo modelo económico, un presupuesto no es más que el termómetro anual con una duración en el espacio y en el tiempo muy limitada, que marca tendencia, eso sí es cierto, pero que no define modelo económico. Echo de menos una visión estratégica en lo que debe ser el principal objetivo de un Gobierno, que es establecer y convertir el presupuesto en una acción coherente durante un año a una hoja de ruta superior.
Y le echo de menos, como siempre, por lo que no dice. Me preocupa que en esta reflexión que usted ha hecho sobre presupuesto vinculado a un modelo económico que no es el presupuesto, no cuestione la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Desde Andalucía tenemos que dar ese aldabonazo a no establecer esas prioridades que conducen y garantizan la pobreza. Porque si no nos dedicaríamos en la competencia autonómica ¿a qué? A cuidados paliativos. Yo no quiero tener cuidados paliativos porque es la asunción de que un enfermo no tiene salida. Yo quiero curar al enfermo. Queremos curar al enfermo. No queremos cuidados paliativos que no sitúan un cambio de orientación política y económica. Mire, no habla de cuáles son la definición de los modelos productivos en los que tendríamos que apostar y este presupuesto dar traducción a que esas prioridades se traduzcan en prioridades sobre inversión. Sector agroalimentario, principal actividad económica en Andalucía y que todavía queda mucho por desarrollar. El cambio estratégico del turismo de carácter estacional al permanente, porque eso significará también un cambio en el empleo en el sector turístico de carácter estacional a carácter permanente. Y la construcción, donde ustedes plantean otra vez un referente de la nueva construcción. Y nosotros les decimos que la construcción sostenida tiene que vincularse a la mejora de las condiciones de la vivienda existentes, realmente existentes, y la mejora de la rehabilitación. No se puede hablar de estimulación del consumo cuando hay una reducción de ingresos de IRPF que afectan más a personas como yo, que no tienen cargas familiares, que a personas que tienen cargas familiares. No es justo. No es justo que a mí me reduzcan más por no tener carga familiar que a una persona que tiene carga familiar y que le supone entre 6 y 11 euros mensuales esa reducción o ese aumento de ingresos. ¿Realmente es un estímulo al consumo? ¿Dónde está ese estímulo al consumo para reactivar la economía? Es verdad, el paro, cuando sale bien, que es en junio y julio, todo el mundo se apunta a hacer declaraciones. Y cuando sale mal, la culpa al inglés. No voy a entrar en ese debate. Es una constante. Al principio del verano baja el paro y al final del verano sube. Porque hay un problema estructural en esta economía que no resolvemos y que veo que no hay intención, o por lo menos no la expresa, sobre qué modelo va a desarrollar este Gobierno para de una vez cambiar un modelo productivo que se pide a gritos. Señor Maillo, estamos en un sistema, concluya, ya termino, señor presidente. Señor presidente, estamos en un sistema etimológicamente que se denomina capitalismo y que por tanto se denomina así porque el centro del sistema es el capital. Yo no estoy en esas. Y el socialismo, que es lo que teóricamente ustedes aspiran, es un sistema al que se aspira y que el centro de la vida sea lo social, lo colectivo y lo público. Y en la contradicción de su política está la falta de orientación para establecer y apuntar ese nuevo modelo económico en el que hay diseño para establecer y traducir en un presupuesto esas prioridades que ustedes no traducen. Ni van a estimular el consumo, ni van a cumplir la tasa de crecimiento, que es comprar el discurso al Partido Popular de un crecimiento que no existe y que con la ruptura social no es compatible, y con un estímulo al consumo y una recuperación económica que con la precariedad laboral existente no se va a producir. ¿Qué nos puede pasar, señora presidenta? Señor Maillo, tiene que concluir ya. Y ya termino, señor presidente, que como siempre se crean expectativas en periodo electoral que van a ser frustradas, pero cuando se frustren ya habrán pasado las elecciones. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Señora presidenta. Gracias, presidente. Señor Maillo.